Valentina estaba frente al espejo, ajustándose el ligero vestido de verano color crema. Hoy cumplía 30 años, y Gregorio había prometido organizar una pequeña celebración familiar. Por la ventana, el sol de julio inundaba su espacioso apartamento en el centro de la ciudad con luz dorada, creando una atmósfera festiva. Se retocó los labios con su pintalabios favorito color melocotón y volvió a mirarse en el espejo. 30 años. Una vez esa edad le había parecido un futuro lejano, y ahora estaba en el umbral de una nueva década de su vida. 3 años de matrimonio le habían dado una sensación de estabilidad y protección que tanto le había faltado en la infancia, cuando sus padres discutían constantemente por la falta de dinero. Gregorio sabía crear una atmósfera festiva incluso de un día ordinario. Ayer por la tarde sonreía misteriosamente y decía que tenía una sorpresa. Valentina sospechaba que traería un pastel de su pastelería favorita, la misma donde siempre hacían pedidos para todos los eventos importantes de sus vidas. A ella le encantaba especialmente el pastel cremoso ligero con nata montada y cerezas frescas. Valentina, querida, ¿estás lista? Llegó la voz de su marido desde el salón. Mamá ya viene hacia aquí. Valentina sonrió a su reflejo. Hace 3 años se había casado con Gregorio Solano, un empresario exitoso, propietario de una cadena de joyerías. Su encuentro había sido casual, ella trabajaba como administradora en un centro médico al que él había ido para un chequeo. Gregorio quedó encantado con su carácter dulce y sinceridad, y Valentina se enamoró de su confianza y actitud cariñosa. Gregorio apareció en la puerta del dormitorio, un hombre alto e imponente de 35 años con ojos grises y cabello oscuro siempre impecablemente peinado. Llevaba un traje nuevo de color marrón claro que resaltaba su físico atlético. Visitaba regularmente el gimnasio y se cuidaba con la misma meticulosidad con que dirigía su negocio. «Te ves impresionante», dijo, acercándose y abrazando a su esposa por la cintura. La cumpleañera más hermosa de la ciudad. Valentina se recostó contra su pecho, inhalando el aroma familiar de su costosa colonia. En momentos como estos se sentía verdaderamente feliz y protegida. Gregorio no era solo su marido, era su apoyo, su amante, su mejor amigo. «¿Y qué sorpresa me has preparado?», preguntó coquetamente. «Paciencia», mi querida, se rió. «Lo sabrás todo esta noche. Pero primero tenemos que sobrevivir a la visita de mamá». Al mencionar a su suegra, el ánimo de Valentina se ensombreció ligeramente. La única nota discordante en su felicidad familiar eran las relaciones complicadas con Águeda Fernández, la madre de Gregorio. La mujer de 60 años, viuda de un profesor de matemáticas, nunca había ocultado su descontento con la elección de su hijo. Consideraba que Valentina no era digna de su Gregorio, que una chica de familia humilde no era adecuada para una persona de su estatus social. Valentina entendía el origen de esta antipatía. Águeda Fernández había vivido toda su vida en un ambiente académico, donde se valoraban los títulos universitarios, las publicaciones y los logros intelectuales. Valentina había terminado una escuela técnica médica y trabajaba como simple administradora. Para su suegra esto no era lo suficientemente prestigioso. Además, Valentina sentía que su suegra la celaba por su hijo. Después de la muerte de su marido, Águeda Fernández había convertido a Gregorio en el centro de su universo. Le llamaba todos los días varias veces, venía de visita sin avisar y claramente esperaba que él le dedicara tanta atención como le había dedicado su padre cuando estaba vivo. «No te preocupes», Gregorio besó a su esposa en la sien. «Mamá se está acostumbrando a ti gradualmente. Solo necesita tiempo». Valentina no estaba segura de eso, pero no discutió. Hoy era su cumpleaños y no quería ensombrecer la celebración con pensamientos tristes. El timbre interrumpió las reflexiones de Valentina. Escuchó cómo Gregorio abría la puerta y saludaba alegremente a su madre. «Bienvenida, mamá. ¿Cómo llegaste? ¿El taxista te trajo bien?» «Bien, hijo. Joven, educado, me ayudó a llevar la bolsa hasta el portal». «¿Dónde está la cumpleañera?». La voz de Águeda Fernández sonaba seca y oficial. Valentina respiró profundamente, preparándose mentalmente para otra prueba,
y salió del dormitorio luciendo su mejor sonrisa. Buenas tardes, Águeda Fernández. Gracias por venir. Es un gran placer verla en este día. Su suegra la examinó con una mirada evaluadora de pies a cabeza, como buscando defectos. Llevaba un vestido negro estricto de tela cara y un collar de perlas, herencia de su marido. Su cabello gris estaba recogido en un peinado elegante y el maquillaje era impecable a pesar de su edad. En su rostro se había congelado una expresión de cortesía fría que Valentina conocía demasiado bien. Águeda Fernández era una mujer hermosa que había conservado una postura aristocrática y rasgos nobles. En su juventud debió haber sido una verdadera belleza. Gregorio había heredado de ella los rasgos faciales correctos y un sentido innato del estilo. «Feliz cumpleaños», Valentina pronunció, extendiendo una pequeña caja envuelta en papel caro dorado con una cinta de satén. «Espero que te guste el regalo. Estuve mucho tiempo eligiendo algo apropiado». Valentina aceptó la caja con agradecimiento, notando que el envoltorio claramente había costado caro. Dentro había una flor inusual en una elegante maceta de cerámica hecha a mano. La planta era sorprendentemente hermosa, hojas verde oscuro con vetas plateadas formaban una roseta exuberante y en el centro se abrían pequeñas flores de un tono violeta azul inusual que cambiaba según la iluminación. ¡Qué belleza!, exclamó Valentina, genuinamente admirada. Nunca había visto una flor así. Es simplemente mágica. ¿Cómo se llama? Águeda Fernández sonrió ligeramente, la primera emoción sincera de toda la tarde. En sus ojos brilló algo que Valentina no pudo identificar. Es una variedad muy rara, traída de países lejanos, dijo, admirando la planta. Su nombre latino es difícil de pronunciar, pero popularmente se llama bella nocturna. La flor requiere cuidados especiales, pero a cambio alegra la vista todo el año. Pensé que decoraría su dormitorio y traería armonía al hogar. Gregorio se acercó para examinar mejor el regalo. Mamá, es un regalo maravilloso. A Valentina le encantan las flores, ¿verdad, querida? Tiene verdadero talento para cultivar plantas. Por supuesto. Valentina acarició cuidadosamente una de las hojas. Muchas gracias, Águeda Fernández. La cuidaré con mucho esmero. Será un adorno para nuestro hogar. Esta flor es especial, añadió su suegra, observando la reacción de su nuera. Le gusta el silencio y la tranquilidad, se siente mejor en el dormitorio. Y hay que regarla poco a poco, pero todos los días. Lo principal es no excederse con los cuidados. Valentina asintió, memorizando las instrucciones. Realmente amaba las plantas de interior y las entendía bastante bien. En su apartamento ya crecían violetas, orquídeas y varios tipos de ficus. Pasaron al salón, donde ya estaba puesta la mesa. Copas de cristal, la mejor vajilla, velas en candelabros de plata, Valentina no había escatimado en crear una atmósfera festiva. En el centro de la mesa lucía un magnífico pastel de una pastelería francesa, una obra de arte de varios pisos con rosas de crema, cerezas y decoraciones doradas. «Dios mío, Gregorio», exclamó Valentina. «Es una verdadera obra maestra. ¿Cómo conseguiste encargar semejante belleza? Tengo contactos», le guiñó el ojo. «El pastelero es cliente de nuestra cadena de joyerías. Le pedí que hiciera algo especial para una mujer especial». Águeda Fernández se sentó en el sillón y examinó la mesa puesta. «Recuerdo cómo a tu padre le gustaban los pasteles con crema de almendras», dijo pensativa. «Cada año en su cumpleaños yo encargaba exactamente el mismo en la pastelería cerca de la universidad. Decía que era el único pastel digno de un matemático». Gregorio sirvió champán francés caro que había guardado para ocasiones especiales. «Por mi hermosa esposa», pronunció, levantando la copa. «Por sus 30 años y por muchos años felices por delante». Por Valentina hizo eco Águeda Fernández, pero su brindis sonó más bien formal. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera relativamente tranquila. Tomaron té con el pastel, que resultó no solo hermoso sino increíblemente delicioso, hablaron de asuntos corrientes.
Águeda Fernández contaba sobre sus actividades, a veces daba clases particulares, enseñando matemáticas a niños por las tardes, mantenía en orden su gran apartamento de 4 habitaciones que había heredado de su marido, y visitaba regularmente el teatro y el auditorio. ¿Sabes, Gregorio? Ayer estuve en un concierto en el auditorio, contaba, y su voz se volvía más viva. Tocaron Tchaikovsky, el primer concierto para piano. El solista era un joven pianista de Barcelona. Increíblemente talentoso. A tu padre le encantaba este concierto, lo escuchamos juntos muchas veces. ¿Recuerdas, mamá, cómo papá trataba de enseñarme a tocar el piano? Sonrió Gregorio. Era un estudiante terrible. Lo recuerdo. Águeda Fernández también sonrió, pero tristemente. Decía que tenías oído musical, pero no paciencia. En cambio, en matemáticas lo sorprendiste. ¿Recuerdas cómo tu padre amaba las matemáticas? Podía pasar horas hablando sobre la belleza de las fórmulas, sobre cómo los números gobiernan el mundo. Te pareces tanto a él, la misma mente aguda, la misma determinación, la misma mirada cuando te concentras en algo importante. Valentina notó cómo se transformaba el rostro de su suegra cuando hablaba de su difunto marido. La severidad desaparecía, los ojos se suavizaban, y se podía ver qué mujer hermosa y tierna había sido en su juventud. Se entendía que hace 5 años, al perder a su esposo, esta mujer había perdido el sentido de la vida y ahora solo veía su continuación en su hijo. Cuéntame del trabajo, hijo, pidió Águeda Fernández. ¿Cómo van las cosas con la nueva tienda en el centro comercial? Gregorio se animó, le gustaba hablar de sus proyectos empresariales. La inauguración fue magnífica. El primer día las ventas superaron todas las expectativas. Creo que necesito abrir otra sucursal en la parte norte de la ciudad. Allí se está construyendo un nuevo complejo residencial, el poder adquisitivo es alto. Bien hecho, asintió aprobatoriamente su madre. Tu padre estaría orgulloso de ti. Siempre decía que el emprendimiento es un arte como las matemáticas. Hay que ver patrones donde otros ven caos. Valentina escuchaba su conversación y se sentía un poco sobrando. Hablaban en un lenguaje que no le era completamente comprensible, sobre negocios, inversiones, planes estratégicos. Su mundo era más simple y acogedor: trabajo en el centro médico, cuidado del hogar, sueños sobre hijos. ¿Y cómo te van las cosas, Valentina? Inesperadamente se dirigió a ella Águeda Fernández. ¿Cómo va el trabajo? Gracias, todo bien, respondió Valentina. Recientemente nos instalaron equipos nuevos para diagnóstico. Es loable, comentó secamente su suegra. El mundo no se detiene. En su tono Valentina captó las notas familiares de condescendencia. Águeda Fernández consideraba el trabajo de su nuera insuficientemente intelectual y prestigioso. Cuando Águeda Fernández se preparó para irse, ya era bastante tarde. Una vez más recordó sobre la flor. No olvides regarla todos los días, pero poco a poco. Y mejor ponla en el dormitorio, allí se sentirá más cómoda. Esta variedad ama la atmósfera íntima. Por supuesto, prometió Valentina. Gracias una vez más por el hermoso regalo. Águeda Fernández besó a su hijo en la mejilla, asintió ligeramente a su nuera y se fue a casa en un taxi que llamó Gregorio. Después de su partida, Gregorio y Valentina colocaron la maceta con la flor en el alféizar del dormitorio. La planta inmediatamente llenó la habitación con un aroma sutil, apenas perceptible, fresco y un poco dulce. Tu mamá se esfuerza, dijo Valentina, abrazando a su marido. Mira qué hermoso regalo eligió. Debe haber pasado mucho tiempo buscando algo tan exótico. Sí, a veces es brusca, pero en el fondo es buena, respondió Gregorio, besando a su esposa en el cuello. Solo le cuesta aceptar que ya no me pertenezco solo a ella. Después de la muerte de papá está muy apegada a mí. Lo entiendo, dijo suavemente Valentina. Probablemente yo sufriría de la misma manera si te perdiera. Gregorio la apretó más fuerte contra él. Eso nunca pasará. Estaremos juntos mucho tiempo, criaremos hijos, envejeceremos de la mano. Esa noche Valentina se durmió feliz.
Había cumplido 30 años, a su lado estaba su marido amoroso, y en el alféizar lucía una flor inusual, símbolo del nuevo año de su vida. Aún no sabía que este hermoso regalo se convertiría en el comienzo del periodo más terrible de su vida. Una semana después de su cumpleaños, Valentina notó los primeros cambios en su estado de salud. Se despertó con un ligero dolor de cabeza y una extraña sensación de debilidad, como si no hubiera dormido bien, aunque había dormido 8 horas completas. La mañana era soleada, de agosto. Por la ventana cantaban los pájaros, y a lo lejos se oía el ruido de la ciudad que despertaba. Gregorio ya se había ido al trabajo, tenía una reunión temprana con proveedores de Italia. En la mesita de noche había una nota: «Buenos días, mi belleza. Esta noche tenemos una cena romántica. Te amo». Tal vez sea solo cansancio, pensó, preparando el desayuno. Últimamente había mucho trabajo, en el centro médico había comenzado un programa preventivo de verano y el flujo de pacientes se había duplicado. Afuera agosto entraba en sus derechos y el calor se volvía cada vez más intenso. Valentina abrió la ventana del dormitorio para ventilar la habitación. La flor exótica regalada por su suegra se sentía perfectamente, sus hojas se habían vuelto aún más brillantes y vivas, y las flores habían adquirido un tono más intenso. Parecía que la planta literalmente brillaba. Valentina se acercó para regar la flor, como había aconsejado Águeda Fernández. El aroma se había vuelto más intenso, dulce, con notas de alguna especie exótica. Respiró profundamente y sintió un ligero mareo. Probablemente sea solo un aroma embriagador, pensó y se acercó a la ventana para respirar aire fresco. Al mediodía su estado no había mejorado. Por el contrario, se añadieron náuseas y un mareo aún más fuerte. Valentina decidió que podría estar relacionado con el calor o cambios hormonales. Últimamente ella y Gregorio estaban planeando activamente tener un hijo, y esperaba que estos síntomas pudieran ser señal de embarazo. Llamó un taxi y fue a la farmacia por una prueba. En el camino se mareó tanto que tuvo que pedirle al conductor que se detuviera. Al aire libre se sintió un poco mejor, pero la debilidad no pasaba. La prueba dio resultado negativo. Valentina se sintió decepcionada, tenía tantas esperanzas de finalmente convertirse en madre. Con Gregorio llevaban intentando tener un hijo durante un año, pero hasta ahora sin éxito. Por la tarde, cuando su marido regresó del trabajo con un ramo de rosas y una caja de bombones, inmediatamente notó que algo no estaba bien con su esposa. «Valentina, estás pálida y algo apagada». «¿Qué pasó?», preguntó preocupado, besándola en la mejilla. «No es nada, probablemente me sobrecalenté un poco. Me duele la cabeza y tengo un poco de náuseas. Pensé que tal vez fuera embarazo, pero la prueba es negativa». Gregorio frunció el ceño. Era muy cuidadoso con la salud de su esposa, especialmente considerando sus planes para el futuro. En la infancia había visto cómo su madre sufría por los problemas de salud de su padre, y ahora cualquier malestar de las personas cercanas le causaba ansiedad. «¿Tal vez veas a un médico?», sugirió, sentándose a su lado en el sofá. «¿O llamar a un doctor a casa? Tengo un terapeuta conocido, puede venir en cualquier momento. No vale la pena por ahora». Valentina se recostó en su hombro. «Veamos cómo estoy mañana. Tal vez solo me cansé». Gregorio abrazó a su esposa y sintió que realmente estaba caliente. «¿Tienes fiebre?», dijo, poniendo la palma en su frente. «Definitivamente necesitas ver a un médico. Mañana», prometió Valentina. «Y ahora solo me acostaré un poco». Al día siguiente los síntomas no solo no pasaron, sino que empeoraron. Al dolor de cabeza y las náuseas se añadieron debilidad general y una extraña somnolencia. Valentina apenas podía concentrarse en las tareas domésticas. Intentó preparar el desayuno, pero el olor de los huevos fritos le causó un ataque de náuseas. A mediodía llamó a Águeda Fernández. «Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo está la florecita?», preguntó con tono cariñoso. «Gracias por preguntar. La flor se siente perfectamente, florece muy hermosa. Pero yo me siento un poco mal». «Nada serio, espero». En la voz de su suegra se oyó ansiedad,
pero a Valentina le pareció que era algo forzada. Probablemente solo un resfriado o cansancio. Me duele la cabeza, tengo un poco de náuseas. Hay que descansar más, aconsejó Águeda Fernández. Y no olvides regar la florecita. Es muy sensible, sin cuidados puede marchitarse. Después de la conversación, Valentina fue a regar la planta. El aroma le pareció aún más fuerte y por alguna razón desagradable. Regó rápidamente la flor y se acercó a la ventana. Por la tarde Gregorio insistió en una visita al médico de familia. El doctor Morales, un terapeuta de edad con gran experiencia, en quien la familia confiaba desde hacía varios años, examinó cuidadosamente a Valentina, midió la presión, auscultó el corazón y los pulmones. Objetivamente no veo ninguna desviación, dijo, quitándose el estetoscopio. La temperatura es normal, la presión también. Pero los síntomas que describe requieren un examen más detallado. Prescribió análisis general y bioquímico de sangre, análisis general de orina, ecografía de órganos internos y ECG. Los síntomas pueden indicar diversos estados, explicó el doctor. Desde simple fatiga hasta cambios hormonales o el comienzo de alguna enfermedad. Los análisis mostrarán un cuadro más preciso. ¿Podría ser intoxicación?, preguntó Gregorio. La intoxicación alimentaria generalmente transcurre más agudamente y pasa en pocos días, respondió el médico. Pero definitivamente verificaremos los indicadores principales de sangre e hígado. Los resultados de los análisis llegaron en 3 días. Todos los indicadores estaban en la norma perfecta. La ecografía tampoco reveló ninguna desviación. El ECG mostró un corazón sano. Extraño, admitió el doctor Morales, estudiando los resultados. Objetivamente está absolutamente sana, todos los indicadores están incluso mejor que los valores promedio. Pero los síntomas son evidentes y empeoran. Miró a Valentina más atentamente. ¿Cómo van las cosas en casa? ¿No hay situaciones estresantes? A veces la tensión psicoemocional puede manifestarse a través de síntomas físicos. En casa todo está bien, respondió Valentina. El marido es cariñoso, el trabajo me gusta. Lo único, relaciones un poco tensas con la suegra, pero no es crítico. Recomiendo descansar más, tomar vitaminas del grupo B y magnesio, dijo el doctor. Si el estado no mejora en una semana, acuda a un neurólogo y psicoterapeuta. Posiblemente sea realmente estrés o cansancio. De camino a casa Gregorio compró en la farmacia todas las vitaminas y sedantes prescritos. Lo superaremos, le decía a su esposa, tomándole la mano. Tal vez tu organismo simplemente necesita descanso. Quizás te tomes vacaciones. Veamos, sonrió débilmente Valentina. Por ahora probaremos con las vitaminas. Pero las vitaminas no ayudaron. En una semana Valentina se sentía aún peor. Pasó otra semana. Mediados de agosto no trajeron alivio, sino un mayor empeoramiento del estado de Valentina. A los síntomas anteriores se añadieron trastornos del sueño, o no podía dormirse hasta altas horas de la madrugada, dando vueltas de un lado a otro, o se despertaba cada hora en sudor frío por pesadillas terribles. El apetito prácticamente desapareció, y comenzó a adelgazar notablemente. Gregorio se despertaba por sus gemidos y movimientos en la cama. Trataba de calmarla, le acariciaba el cabello, le traía agua, pero nada ayudaba. Tengo pesadillas, susurraba Valentina, aferrándose a su marido. Siempre lo mismo, me ahogo y alrededor hay sombras oscuras. ¿Y ese olor? Dulce, asfixiante. Gregorio no entendía de qué olor hablaba. En el dormitorio solo olía a su perfume favorito y el débil aroma de la flor de su madre. Por la mañana Valentina se levantaba con dificultad de la cama. Su rostro se había demacrado, bajo los ojos se habían formado ojeras oscuras. Intentaba desayunar, pero sin éxito, solo ver la comida le daba náuseas. Incluso su café favorito le causaba náuseas. Me estoy volviendo loca, le confesó a Gregorio durante el desayuno. Siento como si la vida literalmente se me fuera. Como si alguien me estuviera chupando la energía. Gregorio estaba desesperado. Su esposa, a quien adoraba, literalmente ante sus ojos se estaba convirtiendo en la sombra de sí misma.
Tomó varios días libres y la llevó a los mejores especialistas de la ciudad. Primero fueron al neurólogo, el doctor Carpena, quien era considerado uno de los mejores en su área. Realizó un examen detallado, prescribió resonancia magnética del cerebro y encefalograma. La paciente tiene todos los indicadores neurológicos normales, dijo después de estudiar los resultados. La resonancia no muestra ninguna patología. Posiblemente sea un trastorno funcional relacionado con el estrés. Luego fueron al endocrinólogo. La doctora Soledad prescribió análisis de hormonas tiroideas, suprarrenales, hormonas sexuales. Veamos el perfil hormonal, dijo. A veces incluso desviaciones insignificantes pueden dar esta sintomatología. Pero estos análisis también resultaron normales. El gastroenterólogo prescribió fibrogastroscopia y ecografía de órganos abdominales. El cardiólogo hizo ecocardiografía y monitoreó de ECG de 24 horas. Todas las investigaciones mostraban lo mismo: Valentina estaba absolutamente sana. ¿Es algún enigma médico?, admitió Gregorio al doctor Morales en otra cita. Mi esposa literalmente se derrite ante mis ojos, y todos los médicos dicen que está sana. Desafortunadamente, la medicina moderna no es omnipotente, respondió tristemente el médico. A veces se encuentran casos en que no podemos encontrar la causa del malestar. Tal vez valga la pena acudir a un psicoterapeuta o psiquiatra. En 2 semanas Valentina había perdido 5 kilogramos. Su ropa le quedaba como en un perchero. Los colegas en el trabajo miraban con horror su aspecto cambiado. Tal vez te tomes una baja médica, sugirió su colega Irene. Te ves muy mal. Necesitas ocuparte de tu salud. Valentina estuvo de acuerdo. Trabajar en tal estado era imposible, no podía concentrarse, constantemente sentía debilidad y mareos. En casa pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Gregorio contrató una empleada doméstica para que Valentina no tuviera que ocuparse de las tareas del hogar. Él mismo le preparaba sopas ligeras, compraba frutas, trataba de mantener sus fuerzas de alguna manera. En este tiempo Águeda Fernández comenzó a venir más a menudo. Traía consigo termos con caldos caseros e insistía en que Valentina los tomara. Hay que mantener las fuerzas, decía, sirviendo aromático caldo de pollo en un plato. Preparo según la receta de mi abuela. Este caldo siempre ayudaba en cualquier enfermedad. Valentina se obligaba a comer, aunque la comida le parecía insípida. Extrañamente, después de cada visita de su suegra se sentía aún peor. Aparecía debilidad adicional, y por la noche la atormentaban pesadillas especialmente vívidas. Tu mamá es muy cariñosa, le decía Valentina a su marido. Pero por alguna razón me siento peor después de sus visitas. Es una coincidencia, respondía Gregorio. Mamá realmente se preocupa por ti. Ayer lloró media hora por teléfono, decía que no sabía cómo ayudarte. Valentina no insistió, pero su intuición interna le susurraba que algo no estaba bien. En presencia de Águeda Fernández se sentía aún más débil y quebrantada, aunque su suegra se comportaba marcadamente cariñosa. Una vez, cuando Águeda Fernández la alimentaba una vez más con caldo, Valentina notó un brillo extraño en sus ojos. La mujer la miraba con algún tipo de interés malsano, como estudiando su reacción. Águeda Fernández, ¿está segura de que no sabe qué podría ser esto?, preguntó Valentina. ¿Tal vez usted tuvo síntomas similares? No, querida, respondió rápidamente su suegra. Siempre he estado sana. Pero no te preocupes, todo se arreglará. Lo principal es no desanimarse y mantener el régimen. Después de esta conversación Valentina se sintió especialmente mal. La vomitó toda la noche, y por la mañana apenas podía levantarse de la cama. Gregorio llamó a la ambulancia. La médica de urgencias, una mujer joven, examinó a Valentina y se encogió de hombros. Los indicadores son estables, no hay fiebre, dijo. Pero el estado es realmente grave. Recomiendo hospitalización para examen detallado. Ya pasamos todos los exámenes, respondió cansado Gregorio. Los médicos no encuentran nada. Entonces, tal vez valga la pena acudir a un instituto donde se ocupan de enfermedades raras, sugirió la médica.
A veces se encuentran formas atípicas de enfermedades que son difíciles de diagnosticar con métodos habituales. A finales de agosto Valentina apenas se levantaba de la cama. Su peso había disminuido 7 kilogramos en un mes. Gregorio tomó vacaciones para cuidar a su esposa. No podía trabajar viendo cómo sufría la persona más querida para él. No entiendo qué está pasando, susurraba Valentina, acostada en la cama. Me siento como si la vida se fuera de mí lentamente. Como si alguien día tras día me quitara las fuerzas. Gregorio se sentaba a su lado, tomándole la mano, y luchaba contra las lágrimas. Estaba dispuesto a gastar cualquier dinero, acudir a cualquier especialista, pero nadie podía ayudar a su amada esposa. Cada mañana miraba la flor regalada por su madre, que continuaba floreciendo exuberantemente, como burlándose de la marchita Valentina. A veces le parecía que la planta se había vuelto aún más brillante y hermosa, mientras su esposa se debilitaba día tras día. Este pensamiento era absurdo, pero no lo dejaba en paz. La idea de que su vida podría cambiar cardinalmente, de que podría perder a la persona más querida, llenaba a Gregorio de horror. No podía permitir tal desenlace y estaba dispuesto a todo por salvar a Valentina. Septiembre comenzó con una nueva ola de exámenes. Gregorio ya no confiaba en los médicos de la ciudad e insistió en una nueva hospitalización de Valentina en la mejor clínica privada de la ciudad, el Centro Médico Armonía, donde trabajaban lumbreras de la medicina nacional y se utilizaban los métodos de diagnóstico más modernos. Un concilium de médicos encabezado por el terapeuta principal de la clínica, profesor Andrés Rivadeneira, realizó un examen completo que incluía análisis raros de enfermedades tropicales, pruebas de reacciones alérgicas, investigaciones genéticas y el diagnóstico computarizado más moderno. Trabajo como médico desde hace 30 años, admitió el profesor Rivadeneira a Gregorio después de una semana de exámenes. En este tiempo han pasado por mis manos miles de pacientes con las más diversas enfermedades. Pero un caso así no lo había visto. Todos los indicadores están en norma absoluta y la paciente literalmente se apaga ante nuestros ojos. Esto está fuera del marco de la sintomatología conocida por la medicina. El médico se veía sinceramente desconcertado. Realizamos análisis de todas las toxinas, venenos, infecciones conocidas. Verificamos el trabajo de todos los órganos y sistemas. Incluso hicimos biopsia de piel y cabello para excluir la influencia de metales pesados o compuestos químicos raros. ¿Y qué mostraron los resultados?, preguntó con esperanza Gregorio. Norma absoluta. Más aún, por algunos indicadores su esposa está más sana que una persona promedio de su edad. Pero el cuadro clínico dice lo contrario. Valentina pasó 2 semanas completas en la clínica. Le pusieron goteros con vitaminas y sustancias nutritivas, le prescribieron diversos preparados, desde nootrópicos hasta inmunomoduladores. La visitaron consultores de diferentes áreas de la medicina, toxicólogos, inmunólogos, incluso un especialista en enfermedades tropicales. Posiblemente sea alguna enfermedad nueva, supuso el doctor Salgado, jefe del departamento de neurología. La medicina se desarrolla, aparecen nuevas enfermedades que aún no sabemos diagnosticar. ¿Podría ser psicosomático?, preguntó Gregorio. No se puede excluir, respondió el médico. Pero generalmente los trastornos psicosomáticos no dan un cuadro clínico tan grave. Aquí hay un agotamiento físico real del organismo, pero no llegaba mejoría. Más aún, lejos de casa el estado de Valentina empeoró aún más. Comenzó a delirar por las noches, hablaba de algunas sombras que la asfixiaban, del olor dulce que no la dejaba respirar. Quiero irme a casa, pronunció débilmente cuando Gregorio vino a visitarla una vez más. Estas paredes blancas, el olor de medicamentos. Me ahogo aquí. Gregorio veía que su esposa realmente quería irse a casa. Tal vez el ambiente doméstico realmente fuera mejor para ella. Está bien, querida, decidió. Mañana mismo te llevo a casa. El profesor Rivadeneira no se opuso al alta. Desafortunadamente, hemos agotado todas las posibilidades de nuestra clínica, admitió honestamente. Tal vez en casa, en ambiente familiar, se sienta mejor.
Y nosotros continuaremos buscando la causa de la enfermedad a distancia, consultando con colegas de otras ciudades. Gregorio se llevó a su esposa de la clínica. En casa realmente se sentía un poco mejor, pero era una mejoría relativa. Seguía pasando la mayor parte del tiempo en cama, apenas podía comer y cada día adelgazaba más. Por consejo del profesor Rivadeneira, Gregorio se puso en contacto con clínicas extranjeras. Envió todos los análisis y resultados de exámenes a los principales centros médicos de Alemania, Israel. En todas partes recibía respuestas idénticas: la paciente está formalmente sana, pero requiere examen personal para establecer el diagnóstico. Estamos dispuestos a volar a cualquier país, le decía Gregorio a su esposa. El dinero no es problema. Lo principal es encontrar a quien pueda ayudarte. No resistiré el vuelo, respondía débilmente Valentina. Apenas puedo llegar al baño, y tú hablas de avión. Esto era verdad. El estado de Valentina se había vuelto tan grave que cualquier viaje podría resultarle mortal. Águeda Fernández venía varias veces por semana, supuestamente para preguntar por el estado de su nuera. Seguía trayendo caldos que preparaba en casa, e insistía en que Valentina los bebiera. Hay que mantener las fuerzas, decía, pero en sus ojos Gregorio notaba un extraño brillo que lo confundía. Preparo según una receta especial, añado hierbas que ayudan a restaurar la salud. ¿Qué hierbas?, preguntó Gregorio. Las habituales: manzanilla, menta, salvia, respondió rápidamente su madre. Nada especial. Después de otra visita de su madre, Valentina se sintió especialmente mal. No pudo dormir toda la noche, la atormentaron pesadillas, y por la mañana se veía completamente agotada. Me parece, susurró a su marido, que tu mamá no me quiere. Cuando viene, me siento aún peor. No digas tonterías, respondió Gregorio, pero en su alma también comenzaron a nacer sospechas vagas. Mamá se preocupa por ti, trata de ayudar. Veo cómo me mira, insistía Valentina. En sus ojos no hay compasión. Hay algo más. Como si estuviera esperando algo. Gregorio no quería creer en tales sospechas, pero el hecho permanecía: después de cada visita de su madre el estado de su esposa empeoraba. Me estoy volviendo loca, le confesó a su marido una noche. Me parece que me estoy muriendo, y los médicos no pueden hacer nada. ¿Y si realmente es el final? Gregorio la abrazó, sintiendo cómo temblaba su cuerpo demacrado. No digas eso. Encontraremos una solución. Estoy dispuesto a todo por tu salud. Venderé el negocio si es necesario, gastaré todo el dinero, pero venceremos esta enfermedad. Comenzó a recurrir a la medicina alternativa: homeópatas, herbolarios, especialistas en medicina oriental. Invitaba a casa curanderos, videntes, incluso chamanes. Algunos afirmaban que sentían energía negativa alrededor de Valentina, otros hablaban de maldición o mal de ojo, pero ayuda concreta nadie podía ofrecer. Una vidente, una mujer mayor con mirada penetrante, mantuvo largo tiempo las manos sobre Valentina y luego dijo: esta niña tiene una maldición. Alguien muy cercano le desea el mal. Pero quitar esta maldición solo se puede cuando se descubra la verdad. ¡Qué disparate! Se indignó entonces Gregorio y echó a la mujer de casa. Pero sus palabras se quedaron grabadas en su cabeza. A mediados de septiembre Gregorio estaba al borde de una crisis nerviosa. Casi no dormía, constantemente vigilaba el estado de su esposa, trataba de encontrar nuevos médicos, nuevos métodos de tratamiento. Los amigos le aconsejaban acudir a un psicólogo, pero él se negaba. ¿Cómo puedo pensar en mí mismo cuando mi esposa se está muriendo?, decía. Todo lo demás no importa. El negocio sufría por su ausencia, pero Gregorio estaba dispuesto a perder todo por salvar a Valentina. Entendía que sin ella su vida perdería todo sentido. El 25 de septiembre Gregorio no pudo más. Después de otra noche sin dormir, pasada junto a la cama de su esposa, que se retorcía en delirio y gemía de dolor, salió de casa para caminar un poco y poner en orden sus pensamientos. Valentina dormía bajo el efecto de un somnífero fuerte que había prescrito el médico y decidió que media hora de aire fresco no le haría daño. El día otoñal era soleado, pero fresco.
Las hojas amarillas y rojas cubrían los senderos del parque de la ciudad con una alfombra brillante, y Gregorio caminaba lentamente por los senderos conocidos, reflexionando sobre qué hacer después. Ya consideraba seriamente la posibilidad de llevar a Valentina a Alemania o Israel, aunque entendía que si los mejores médicos de España eran impotentes, entonces los colegas extranjeros difícilmente podrían ayudar. En el parque había poca gente, algunas madres con cochecitos, personas mayores en los bancos, parejas jóvenes disfrutando de los últimos días cálidos del otoño. Gregorio envidiaba a toda esta gente normal y sana que no sabía lo que era la impotencia ante una enfermedad inexplicable. En uno de los bancos junto al estanque estaba sentada una mujer joven con un pañuelo colorido y una falda larga con dibujos. A su lado había una cesta de mimbre y en las manos tenía algunas hierbas. Al ver a Gregorio, levantó la cabeza y lo miró atentamente con grandes ojos oscuros. «Llevas en ti el dolor ajeno», dijo inesperadamente con voz de ligero acento. «Tu esposa se está muriendo, y los médicos no pueden entender por qué. Estás dispuesto a todo para salvarla, pero no sabes hacia dónde ir». Gregorio se detuvo como clavado. La desconocida era joven, de unos 25 años, con hermosos ojos oscuros, piel morena y espeso cabello negro que se escapaba del pañuelo. Su apariencia revelaba raíces gitanas. Llevaba varias pulseras de plata que sonaban melodiosamente con cada movimiento. «Perdone, ¿con quién está hablando?», pronunció fríamente. «¿Y de dónde sabe sobre mi esposa?». La mujer sonrió, y en su sonrisa había algo misterioso y un poco triste. «Me llamo Laila. Y sobre tu esposa lo supe por tus ojos. En ellos está escrita la desesperación y el miedo a la pérdida. Eres un hombre rico, acostumbrado a resolver problemas con dinero, pero ahora el dinero es impotente. Te agitas como una fiera en jaula, sin saber dónde aplicar tu fuerza». Gregorio quiso pasar de largo, no creía en adivinas y videntes, los consideraba charlatanes que se aprovechaban del dolor humano. Después de la enfermedad de su esposa habían venido a él demasiados sanadores así, y todos habían resultado inútiles. Pero algo en las palabras y manera de esta mujer lo hizo detenerse. «Supongamos que tiene razón», dijo, sentándose en el borde del banco. «¿Qué sigue? ¿Va a ofrecerme quitar una maldición por una suma redonda? ¿Venderme una hierba mágica o un amuleto?». Laila negó con la cabeza, y los pendientes de plata brillaron aún más. «No soy una adivina de estación que comercia con ilusiones. Lo que le pasó a tu esposa no se puede arreglar con métodos habituales. Es obra de una persona cercana, de alguien que debería haberla protegido, no destruido». «¿De qué habla?». Gregorio sintió cómo lo atravesaba un frío, aunque el día era bastante cálido. «Tu esposa se convirtió en víctima de los celos y malicia de alguien. La persona que la está envenenando no lo hace con veneno en el sentido habitual, sino con algo más sutil y refinado. Esta persona te conoce bien, tiene acceso a vuestro hogar y entiende perfectamente lo que hace». «Eso es disparate», exclamó Gregorio, pero en su voz aparecieron notas de duda. «Nadie de los cercanos podría. Todos se preocupan por Valentina, tratan de ayudar». Laila se levantó del banco y se acercó más a él. De ella emanaba un aroma sutil de algunas hierbas y especias. «Piensa en quienes tienen acceso constante a vuestro hogar. En quienes a menudo traen comida o bebida. Quien apareció en vuestra vida poco antes del comienzo de la enfermedad». Gregorio mentalmente repasó a todos los que habían estado en su casa últimamente. ¿La empleada doméstica? Pero ella trabajaba con ellos ya después de la enfermedad. ¿Los amigos? Pero venían raramente y nunca se quedaban mucho tiempo. Y entonces le vino la idea, su madre. Águeda Fernández era la única persona que venía regularmente a ellos, traía comida y tenía acceso ilimitado a su vivienda. «Curaré a tu esposa», dijo suavemente Laila, como leyendo sus pensamientos. «Pero primero decide a quién eliges, a la madre o a la esposa». Estas palabras sonaron como un trueno en día despejado. Gregorio sintió como la tierra se movía bajo sus pies. El aire alrededor pareció espesarse y se le hizo difícil respirar. «¿Qué? ¿Qué quiere decir?».
Preguntó roncamente. Entendiste perfectamente de qué hablo. En tu corazón hace tiempo que maduran sospechas, pero temes reconocerlas incluso ante ti mismo. El amor maternal puede ser destructivo cuando se convierte en obsesión. Gregorio retrocedió, como por un golpe. Está loca. Mi madre no podría. Se preocupa por Valentina, le trae comida, trata de ayudar. ¿Y está seguro de que se preocupa? Preguntó suavemente Laila. Recuerda sus ojos cuando mira a tu esposa enferma. ¿Hay compasión allí o algo más? Gregorio recordó ese extraño brillo en los ojos maternos que tanto lo confundía. Recordó cómo después de cada visita suya Valentina se sentía peor. Como su madre insistía en que la flor estuviera precisamente en el dormitorio. Pero Laila interrumpió sus reflexiones. ¿No crees? Entonces esta noche en sueños verás algo, después de lo cual vendrás corriendo aquí a las 6 de la tarde y me pedirás ayuda tú mismo. Con estas palabras tomó su cesta y comenzó a alejarse por el sendero del parque. Espere, gritó Gregorio. ¿Qué quiso decir? ¿Qué veré en sueños? Pero Laila solo se volvió y sonrió misteriosamente. La verdad a veces nos llega a través de sueños, cuando no estamos preparados para aceptarla despiertos. Hasta la vista. Desapareció en los matorrales del parque, dejando a Gregorio parado en estupor en medio del sendero. Las sospechas que habían nacido en su conciencia eran tan monstruosas que no podía creer en su realidad. Su madre, que lo había parido y criado, no podía conscientemente hacer daño a su esposa. Era imposible, impensable, absurdo. Pero ¿por qué entonces este pensamiento no lo dejaba en paz todo el camino a casa? Gregorio regresó a casa en estado de completa confusión. La conversación con la gitana le parecía delirio, pero por alguna razón no podía sacar sus palabras de la cabeza. Especialmente la frase sobre elegir entre madre y esposa. Valentina durmió la mayor parte del día. Cuando despertó hacia la tarde, Gregorio trató de alimentarla con sopa ligera, pero solo comió unas cucharadas. No puedo más, susurró. No tengo fuerzas ni para comer. Gregorio se sentó a su lado, tomándole la mano, y trató de no pensar en las palabras de Laila. Pero la sospecha de la que ella había hablado realmente comenzó a nacer en su conciencia. Demasiadas coincidencias extrañas, la enfermedad comenzó inmediatamente después del cumpleaños, la flor de su madre, sus frecuentes visitas con caldos después de los cuales Valentina se sentía peor. No, esto es delirio, se decía. Mamá no puede desear el mal a Valentina. Solo me cela, pero esto es normal para las madres. Hacia medianoche Valentina se durmió, y Gregorio también se acostó a su lado. Tardó mucho en dormirse, repasando en su cabeza los eventos de los últimos meses, pero el cansancio pudo más, y se sumió en el sueño. Y entonces tuvo una pesadilla que cambió toda su percepción de la realidad. En el sueño estaba en un cementerio. Hacía un hermoso tiempo otoñal, pero la atmósfera alrededor parecía impregnada de pena y desesperanza. Ante él había un ataúd de madera cara, decorado con flores frescas. Y en este ataúd yacía su Valentina. Se veía terriblemente, demacrada hasta el extremo, con ojos hundidos y piel pálida como la cera. Pero lo más terrible, en sus manos cruzadas sobre el pecho yacía un tallo cortado de aquella misma flor que había regalado Águeda Fernández. Las flores violetas aún conservaban su brillo, contrastando con la palidez mortal de su esposa. Valentina. Gritó en el sueño, tratando de tocarla, pero las manos pasaban a través del ataúd. Alrededor había gente de negro, amigos, colegas, parientes lejanos. Todos lo miraban con compasión, susurraban entre ellos. Tan joven. Los médicos nunca entendieron qué tenía. Pobre Gregorio, la amaba tanto. Dicen que era alguna enfermedad rara. Y a un lado estaba su madre. Águeda Fernández llevaba un traje negro estricto, pero en su rostro Gregorio vio no pena, sino una extraña expresión de satisfacción. Miraba el ataúd con Valentina, y en sus ojos brillaba algo parecido al triunfo. Ahora eres solo mío otra vez, hijito, susurró, y estas palabras resonaron como eco por todo el cementerio. Gregorio trató de gritar, de denunciarla, pero de su garganta no salía ningún sonido.
Y su madre continuó hablando. Sabía que ella no te convenía. Sabía que había que deshacerse de ella. Y lo hice. Ahora estaremos juntos otra vez, como antes, cuando estaba vivo tu padre. En el sueño Gregorio finalmente pudo hablar. Mamá, ¿qué has hecho? La mataste. Pero Águeda Fernández solo sonrió con sonrisa fría. Te salvé de una esposa inadecuada. Lo entenderás después y me estarás agradecido. El sueño se volvió aún más pesadillesco. Gregorio vio cómo su madre se acercaba al ataúd y ponía la mano en la frente de Valentina. Duerme tranquila, querida. Jugaste tu papel en la vida de mi hijo. Tu misión ha terminado. En este momento los ojos muertos de Valentina de repente se abrieron y miraron directamente a Gregorio. En ellos había tanto dolor, reproche y súplica de ayuda que sintió como su corazón se desgarraba. Gregorio susurró la esposa muerta, ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué le permitiste hacer esto? Gregorio despertó con un grito. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío y el corazón latía enloquecidamente. A su lado dormía pacíficamente Valentina, pero incluso en sueños se veía tan demacrada como en la pesadilla. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. En el alféizar seguía la maldita flor, y a Gregorio le pareció que bajo la luz de la luna sus pétalos irradiaban un brillo fosforescente siniestro. Fue solo un sueño, trataba de calmarse Gregorio. Una pesadilla estúpida y absurda, causada por el estrés y las palabras de esa gitana. Pero la imagen de su madre parada junto al ataúd con expresión de triunfo en el rostro no salía de su cabeza. Y lo más terrible, en el sueño todo se veía tan real que casi creyó en lo que pasaba. Gregorio miró el reloj. Las 3:30 de la madrugada. Hasta el encuentro con Laila quedaban 14 horas, pero ya sabía que iría al parque. Tenía que averiguar la verdad, por terrible que fuera. Todo el día Gregorio lo pasó como en niebla. No podía concentrarse en nada excepto en la pesadilla y el próximo encuentro con Laila. Valentina casi no se despertó, y cuando él la miraba, inevitablemente se la imaginaba en aquel ataúd de su sueño. Hacia las 5 de la tarde ya no pudo soportar la incertidumbre. Gregorio dejó una nota para su esposa en caso de que despertara, y se dirigió al parque. Laila estaba sentada en el mismo banco, como si no se hubiera movido de allí desde su encuentro de ayer. Al ver a Gregorio, sonrió, pero en sus ojos no había sorpresa, solo comprensión. Sabía que vendrías, dijo cuando él se acercó. El sueño fue muy real, ¿verdad? Gregorio se sentó en el banco a su lado, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. ¿Cómo pudo saber lo que soñaría? Preguntó roncamente. A veces la verdad encuentra una manera de abrirse paso a través de los sueños, respondió Laila. Tu subconsciente hace tiempo que conoce la verdad, pero la mente se niega a aceptarla. El sueño simplemente te mostró lo que temías ver despierto. Es imposible, murmuró Gregorio. Mi madre no puede. No es capaz de tal cosa. Sí, no quiere mucho a Valentina, pero matar. ¿Y estás seguro de que no es capaz? Interrumpió suavemente Laila. Recuerda sus ojos cuando mira a tu esposa. Para algunas personas que pierden el control sobre la vida, eso las vuelve extremadamente peligrosas. Gregorio guardó silencio, comprendiendo lo escuchado. En lo profundo de su alma entendía que la gitana tenía razón. Después de la muerte de su padre, su madre realmente había cambiado. Se había obsesionado con la idea de que Gregorio debía reemplazarle al difunto marido, convertirse en el centro de su universo. ¿Qué sabe sobre esa flor? Finalmente preguntó. Laila asintió, como esperando esta pregunta. No es una planta común. Tu madre la obtuvo de una persona que entiende de hierbas y su efecto en las personas. La flor se ve hermosa, pero para algunas personas es mortalmente peligrosa. ¿Habla de veneno? No en sentido directo. Esta planta libera sustancias especiales que en la mayoría de las personas no causan ninguna reacción. Pero en personas con cierto tipo de sensibilidad pueden causar una reacción alérgica grave que no se manifiesta inmediatamente, sino que se acumula gradualmente. Gregorio sintió cómo la sangre se retiraba de su rostro. O sea que mi esposa se está envenenando lentamente con esa flor. Exactamente.
Y tu madre lo sabe perfectamente. Pero ¿cómo pudo saber sobre la reacción de Valentina a esta planta? Laila sonrió tristemente. Tu madre es una mujer muy inteligente y refinada. Observaba a su nuera, la estudiaba. Tal vez incluso tomó en secreto muestras de su cabello u otros materiales biológicos para verificar la compatibilidad con la planta. Gregorio recordó cómo su madre a veces limpiaba en su apartamento cuando Valentina estaba en el trabajo. Cómo recogía cabellos del cepillo, supuestamente arreglando. Entonces parecía cuidado, pero ahora. Ya te dije, continuó Laila, que tendrías que elegir. Tu esposa morirá si la flor permanece en casa. Y tu madre nunca te perdonará si la expones como asesina. ¿Pero hay otra salida? Preguntó desesperado Gregorio. Laila se quedó pensativa por un momento. Hay una manera, pronunció lentamente. Se puede obligar a tu madre a decir la verdad. Pero para eso hay que darle un medio especial, azúcar de la verdad. Contará todo lo que oculta y entonces podrás tomar la decisión correcta. Sacó de su bolsito un pequeño paquete con polvo blanco, parecido al azúcar común. Échale esto en el té esta noche. Pero prepárate para lo que vas a escuchar. La verdad a veces es más terrible que las sospechas más sombrías. Gregorio tomó el paquete con manos temblorosas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi madre no tiene culpa de nada? Entonces simplemente te contará sobre sus sentimientos hacia tu nuera. El azúcar de la verdad obliga a decir lo que la persona piensa pero oculta. Si tu madre es inocente, lo peor que escucharás serán sus opiniones honestas sobre Valentina. Y si es culpable, entonces conocerás toda la verdad y podrás salvar a tu esposa. Gregorio escondió el paquete en el bolsillo interior de su chaqueta. Gracias, dijo en voz baja. No sé cómo agradecérselo. Agradece después, cuando todo termine, respondió Laila. Y recuerda, cualquier verdad que conozcas, lo principal es salvar a quien realmente necesita salvación. Gregorio regresó a casa en estado de extrema tensión. Valentina seguía durmiendo, y él se sentó a su lado hasta tarde en la noche, reflexionando sobre la próxima conversación con su madre. A las 9 de la noche llamó a Águeda Fernández. Mamá, me gustaría venir a verte. Traeré pastel, tomaremos té. Necesito hablar contigo sobre Valentina. Por supuesto, hijo. En la voz de su madre se oyeron notas de satisfacción. Siempre me alegra verte. ¿Cómo está Valentina? No muy bien. Los médicos siguen sin poder hacer nada. Pobrecita, pronunció Águeda Fernández, pero a Gregorio le pareció que en su voz no había pena sincera. Una hora después estaba en la puerta del apartamento de su madre con una caja de pastel en las manos y el paquete de extraño azúcar en el bolsillo. Águeda Fernández lo recibió alegremente. Por primera vez en los últimos meses su hijo había venido a verla solo, sin su esposa. El apartamento era grande y hermoso, herencia de su padre profesor. Techos altos, muebles antiguos, paredes cubiertas de fotografías familiares. En lugar de honor colgaba un retrato de su difunto marido, un hombre severo con barba gris. Pasa, siéntate, se agitaba su madre, poniendo la mesa en el salón. Cuéntame cómo van las cosas. Has adelgazado mucho últimamente. Necesitas cuidarte mejor. Se sentaron a la mesa, y Águeda Fernández comenzó a servirte de un hermoso juego de porcelana. Gregorio esperaba el momento oportuno para añadir discretamente el contenido del paquete en la taza de su madre. Mamá, ¿recuerdas esa flor que le regalaste a Valentina para su cumpleaños? Preguntó como sin darle importancia. Por supuesto que la recuerdo. Hermosa, ¿verdad? Águeda Fernández sonrió. La busqué durante mucho tiempo. Quería regalar algo especial. ¿Dónde la conseguiste? De una conocida. Cultiva plantas raras. Se la trajeron de lejos. Decía que esta flor tiene propiedades especiales. En este momento su madre se volvió para cortar el pastel y Gregorio rápidamente echó el contenido del paquete en su taza. El polvo se disolvió instantáneamente, sin dejar rastro. ¿Qué propiedades especiales? Continuó sus preguntas. Todo eso son supersticiones, se desdeñó Águeda Fernández y tomó un sorbo de té. Decía algo sobre que trae felicidad al hogar.
Los siguientes 30 minutos pasaron en conversación habitual. Su madre contaba sobre sus asuntos, se interesaba por el trabajo de su hijo. Gregorio esperaba nerviosamente cuando haría efecto el medio dado por la gitana, y entonces notó cambios. Los ojos de Águeda Fernández se volvieron extraños, un poco desenfocados, y su habla se ralentizó. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó cautelosamente. Bien, respondió, pero su voz sonaba de alguna manera ausente. «Muy bien. Sabes, Gregorio, hace tiempo que quería hablar contigo francamente». «¿Sobre qué?». Águeda Fernández puso la taza y miró a su hijo con mirada extraña. «Sobre tu esposa. Sobre cómo cambió nuestras vidas». Gregorio sintió cómo se aceleraba su corazón. «¿Qué quieres decir?». «Nunca amé a Valentina», confesó inesperadamente honesta su madre. «Desde el primer día de conocerla entendí que no te convenía. Una simple de familia ordinaria, sin educación, sin cultura. Te mereces algo mejor». «Mamá». «No, déjame terminar». Lo interrumpió Águeda Fernández, y en su voz aparecieron notas de pasión. «Cuando murió tu padre, te convertiste en todo para mí. Te pareces tanto a él, igual de inteligente, decidido, hermoso. Nosotros dos podríamos haber vivido perfectamente, yo habría cuidado de ti, como cuidé de él». Gregorio sintió un escalofrío por la espalda. En las palabras de su madre sonaba algo enfermizo. Y luego apareció ella, continuó Águeda Fernández, y su voz se volvió maliciosa. «Me robó. Te alejó del hogar paterno. Destruyó nuestra conexión. Comencé a verte cada vez menos, y cuando venías, solo pensabas y hablabas de ella. Eso es natural, mamá. Me casé, ahora tengo mi propia familia». «No». Casi gritó. «La familia somos tú y yo. Como antes era la familia, yo, tú y tu padre. Y esa golfa lo destruyó todo». Águeda Fernández se levantó y comenzó a caminar por la habitación, gesticulando. «La odio tanto. Con toda el alma la odio. Cada vez que la veo a tu lado, cuando escucho cómo hablas de ella con amor, me dan ganas de que desaparezca. Que muera y nunca más se interponga entre nosotros». Gregorio se heló. El azúcar de la verdad actuaba, y su madre decía lo que realmente pensaba. «Mamá, detente. No. Que todo sea dicho». Águeda Fernández se volvió hacia él con ojos ardientes. «¿Quieres saber la verdad sobre esa flor?». «Te contaré la verdad». Águeda Fernández volvió a sentarse en el sillón, pero sus ojos continuaron ardiendo con fuego extraño. Bajo el efecto del azúcar de la verdad, todos sus pensamientos y sentimientos cuidadosamente ocultados comenzaron a salir a la superficie. «Fui a una bruja», pronunció, y de estas palabras a Gregorio le corrieron escalofríos por la piel. «Sí, a una verdadera bruja. Se llama Eudoxia Petra, vive en las afueras de la ciudad en una casa vieja». «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «Digo la verdad», exclamó Águeda Fernández. «Le pagué 100.000 euros para que me ayudara a deshacerme de tu esposa. No matarla, no soy asesina. Pero hacer que ella misma se fuera de nuestras vidas». Gregorio se quedó como paralizado, sin poder creer lo que escuchaba. «Eudoxia Petra dijo que había una manera», continuó su madre, como sin notar el horror en el rostro de su hijo. «Hay una planta especial que ella usa para preparar medicinas. Pero en algunas personas actúa como veneno lento». «¿Qué veneno?». «Es una flor de la familia de las solanáceas, traída de países tropicales. Sus hojas y flores liberan alcaloides que la mayoría de las personas toleran normalmente. Pero en personas con cierta predisposición genética causan una reacción alérgica grave». Águeda Fernández hablaba en términos médicos, como una persona que había estudiado cuidadosamente el tema. «Los síntomas se desarrollan gradualmente, primero dolores de cabeza, náuseas, debilidad. Luego pérdida de apetito, insomnio, agotamiento. Los médicos no pueden hacer un diagnóstico porque en la sangre no hay rastros de venenos habituales». «¿Sabías que Valentina reaccionaría exactamente así?». «Lo verifiqué», respondió tranquilamente su madre. «Cuando limpiaba en vuestro apartamento, recogía sus cabellos del cepillo.
Eudoxia Petra realizó un ritual y dijo que tu esposa tenía exactamente el tipo de sensibilidad que se necesitaba. Gregorio sintió cómo le subían náuseas a la garganta. Todo este tiempo su madre había estado matando sistemáticamente a su esposa y él ni siquiera sospechaba. Y puse la flor en vuestro dormitorio, continuó Águeda Fernández con alguna satisfacción maníaca. Allí donde Valentina pasa más tiempo. Especialmente por la noche, cuando la concentración de alcaloides en el aire es máxima. Y añadía infusión de esta flor a sus caldos. Y se los llevaba a casa y al hospital. Para deshacerme definitivamente de esta serpiente que se arrastró a nuestra familia. ¿Te das cuenta de lo que haces? Estás matando a una persona inocente. ¿Inocente? Su madre se rió con risa histérica. Me robó a mi hijo. Destruyó nuestra familia. Es culpable de que yo perdiera el sentido de la vida. Águeda Fernández se levantó y se acercó al retrato de su difunto marido. ¿Lo ves? Acarició el cristal del marco. Este era mi mundo, mi universo. 35 años viví solo para él. Le cocinaba, lo cuidaba, escuchaba sus conferencias sobre matemáticas. Era un genio, y yo era su fiel sombra. En su voz sonaba obsesión enfermiza. Cuando murió, quería morir con él. Pero luego entendí, te tengo a ti. Te pareces tanto a tu padre, igual de inteligente, igual de hermoso. Podrías haberlo reemplazado para mí. Mamá, eso está mal. Un hijo no puede reemplazar a un marido. Puede. Gritó. Podríamos haber vivido juntos, como antes. Yo habría cuidado de ti, preparado tus platos favoritos, escuchado historias sobre el trabajo. Habríamos ido al teatro, como antes íbamos con tu padre. Yo me habría sentido necesaria otra vez. Gregorio entendió que su madre estaba seriamente enferma. La muerte de su padre había quebrado su psique y había transferido todo su amor y obsesión a su hijo. Y luego apareció ella. Águeda Fernández se volvió hacia él con odio en los ojos. Y lo destruyó todo. Dejaste de venir a verme todos los días, dejaste de contarme sobre tus asuntos. Todo tu amor se lo llevó ella. Pero eso es normal. No. Lo interrumpió su madre. No hay nada normal en eso. Los hijos deben amar a las madres más que a nadie en el mundo. Las esposas son temporales, puede haber muchas, pero la madre es una y para siempre. Bajo el efecto del azúcar de la verdad, de ella se derramaban todas las fantasías enfermas y percepciones distorsionadas sobre las relaciones familiares acumuladas durante años. Soñaba con que enfermara y muriera, confesó Águeda Fernández. Me imaginaba cómo te dolerías, y yo te consolaría. Cómo entenderías que solo la madre puede darte verdadero amor y cuidado. ¿Querías que muriera mi esposa? Sí. Exclamó con algún alivio. Quería y logré mi objetivo. Un poco más, y morirá. Y tú volverás a mí, y seremos felices otra vez, como antes. Gregorio miraba a su madre y no la reconocía. No era la mujer que lo había criado, sino una persona enferma, obsesionada, capaz de asesinato por sus fantasías. Mamá, estás enferma. ¿Necesitas ayuda? ¿Enferma? Águeda Fernández se rió. Estoy más sana que nunca. Finalmente hago lo que debería haber hecho hace tiempo. Me deshago de la mujer que se interpuso entre mi hijo y yo. Y entonces le pasó algo extraño. Los ojos se le pusieron en blanco, el cuerpo comenzó a temblar convulsivamente y cayó al suelo sin conocimiento. Gregorio se precipitó hacia ella, verificó el pulso, era débil, pero regular. Aparentemente, la tensión emocional en combinación con el efecto del azúcar de la verdad había resultado demasiado fuerte para su sistema nervioso. Llamó a la ambulancia y mientras esperaba a los médicos, se sentó junto a su madre inconsciente y trató de asimilar lo escuchado. Ahora conocía la verdad, terrible, increíble, pero la verdad. Su madre había estado matando metódicamente a su esposa por celos enfermizos y el deseo de devolver a su hijo solo para ella. La ambulancia llegó en 20 minutos. Los médicos examinaron a Águeda Fernández y diagnosticaron insuficiencia cardíaca aguda sobre fondo de shock nervioso.
Gregorio insistió en hospitalización en la mejor clínica privada de la ciudad. En el camino al hospital llamaba a los mejores psiquiatras que conocía. Lo que había contado su madre bajo el efecto del azúcar de la verdad claramente indicaba un trastorno psíquico grave. En la clínica pusieron a Águeda Fernández en la sala de cuidados intensivos. Cuando su estado se estabilizó, Gregorio pidió que realizaran un examen psiquiátrico completo. Los resultados fueron impactantes. El psiquiatra principal de la clínica, Dr. Velasco, explicó a Gregorio el diagnóstico. Su madre tiene esquizofrenia paranoide con ideas delirantes de persecución y obsesión. La enfermedad, muy probablemente, se desarrolló después de la muerte de su marido, pero durante mucho tiempo se compensó con alto intelecto y control social. ¿Esto significa que hacía tiempo que no estaba en sus cabales? Sí, asintió el doctor. En tal estado su madre representa peligro para los demás. Recomiendo tratamiento prolongado en institución especializada para personas con trastornos mentales. Gregorio entendía que no había otra opción. Su madre estaba enferma y era peligrosa, especialmente para Valentina. Esa misma noche regresó a casa y lo primero que hizo fue tirar la maldita flor. La planta voló al contenedor de basura junto con la maceta y Gregorio sintió cómo se quitaba un peso pesado del alma. Luego ventiló cuidadosamente el dormitorio, cambió la ropa de cama e incluso llamó a un servicio de limpieza para limpieza general. Valentina despertó hacia medianoche y por primera vez en mucho tiempo pidió comida. Extraño, dijo, sentándose en la cama. Por alguna razón se me hizo más fácil respirar. Y no me duele la cabeza. Gregorio no le contó aún la verdad. Primero necesitaba asegurarse de que se recuperaba. Y efectivamente, ya al día siguiente el estado de Valentina mejoró notablemente. Desaparecieron los dolores de cabeza, volvió el apetito, pudo levantarse e incluso caminar un poco por el apartamento. Es un verdadero milagro, le decía a su marido. Como si alguien me hubiera quitado una maldición. Mientras tanto, Águeda Fernández estaba en la clínica psiquiátrica bajo observación médica. Después del examen, su estado fue reconocido como crítico. La enfermedad había llegado demasiado lejos, y las posibilidades de recuperación completa eran prácticamente nulas. Gregorio visitaba a su madre cada pocos días. Unas veces lo reconocía, otras lo tomaba por su difunto marido, otras entraba en estado agresivo, exigiendo que le trajeran a su hijo. ¿Dónde está mi Gregorio?, preguntaba a los médicos. ¿Por qué no viene? Seguramente esa mujer no lo deja venir a verme. Los médicos explicaron que en su conciencia la realidad se había mezclado con fantasías enfermizas y ya no podía percibir adecuadamente el mundo circundante. Medio año después, en marzo del año siguiente, Águeda Fernández murió de infarto extenso. Hasta el final no se dio cuenta de lo que había hecho, continuando viviendo en el mundo de sus ilusiones, donde era feliz con su difunto marido. Gregorio lloró por su madre, pero entendía que no podía ser de otra manera. La enfermedad había convertido a una mujer amorosa en una persona peligrosa, y su muerte fue liberación para todos. Valentina se recuperó completamente para finales de otoño. Los análisis mostraron que su organismo se había limpiado completamente de toxinas, y no quedaron consecuencias a largo plazo. Gregorio nunca le contó a su esposa toda la verdad sobre lo que había pasado. Solo dijo que su madre estaba enferma y había traído casualmente a casa una planta venenosa. Valentina no insistió en los detalles, simplemente estaba feliz de que la pesadilla hubiera terminado. Y en primavera ocurrió un verdadero milagro, Valentina quedó embarazada. 9 meses después nació un niño sano al que llamaron Andrés. El pequeño hijo se convirtió para los esposos en símbolo de nueva vida, comienzo de un futuro feliz sin secretos oscuros y celos enfermizos. Gregorio miraba a su esposa meciendo a su bebé y entendía que había tomado la decisión correcta. A veces por las noches, cuando la familia se sentaba junta en el salón, recordaba aquel encuentro con la gitana Laila en el parque. Nunca más la vio, pero estaba agradecido por haberle ayudado a abrir los ojos a la verdad. El amor venció a la enfermedad, la vida venció a la muerte, y la verdad, por amarga que fuera, los liberó de la mentira y les permitió empezar todo de nuevo. Gregorio entendió que la familia no es propiedad,
sino un don que hay que cuidar y proteger de cualquier amenaza, incluso si esas amenazas vienen de las personas más cercanas. Eligió a su esposa, el futuro, el amor, y no se arrepintió ni por un segundo.